Gracias por la presentación. Como dijo Adriana, me desempeño actualmente como CEO, jefe de sistemas del Hospital El Cruce. Y el tema que les traigo hoy es la gobernanza de datos en salud específicamente. ¿Qué entendemos? Bueno, por gobernanza de datos es un tema bastante importante hoy en cualquier organización, que se trata de fijar estándares internos, o sea, política de datos, para los procesos en el uso de información y más cuando estamos hablando de información en el sector público. A esto le sumamos una capa adicional en la gobernanza de datos al trabajar en salud por la sensibilidad de los datos que vamos a administrar. Estas políticas de datos que se utilizan en la gobernanza de datos regulan cómo se recopila esta información, cómo se almacena, cómo se procesa y cómo se eliminan estos datos. Es lo que se llama el ciclo de vida de un dato. Para este tipo de tratamiento, nosotros trabajamos con 4 pilares, que es la gestión, la protección, la salud del dato y la utilización del mismo, que es un poquito lo que le vengo a contar hoy, que es cómo se trabaja en la gestión de datos, en la gobernanza de datos en el sector público específicamente. Luego les contaré un poquito la experiencia de cómo gestionamos estos datos en el hospital. Más que nada para no solo contar la experiencia, sino también explicarles un poquito todas las implicancias y la importancia que tiene hacer una correcta gobernanza de datos en una organización. El primer punto que vamos a hablar es la gestión o permisos de datos. La gestión de datos viene de la mano del primer punto, es de la recopilación del dato, que, por ejemplo, en salud llega un paciente a un hospital y da sus datos personales para dar de alta en su historia clínica. Una vez que esos datos pasan a la historia clínica de una institución de salud, se transforman en datos sensibles y empiezan a estar protegidos por la ley del derecho de paciente. No es un dato menor esto, ya que obviamente al estar protegidos estos datos por una ley, que es la ley 26.529, si no me equivoco, eh, el gobernante de datos de la institución, quien lleva adelante este rol, quien en las instituciones lo ideal siempre es que haya un gobernante de datos, o en el caso mío, por ejemplo, de mi institución, ese rol lo tengo implícito dentro de mi cargo. Una vez que está bueno este dato dentro de la historia clínica, comienza el primer pilar, que es la gestión de ese dato. Gestionar un dato significa a quién uno como gestor de ese dato le da permisos, quién puede acceder a ese dato, quién puede leer ese dato, quién puede modificar ese dato y quién puede utilizar o qué sistemas pueden acceder y utilizar ese dato. No es una tarea fácil, ya que se tuvo que escribir un manual de procedimientos para poder realizar de forma correcta esta gestión. Hemos tenido un montón de casos en los cuales se ha filtrado información de instituciones de salud o distintas instituciones públicas. Últimamente se ve bastante seguido, que no siempre resultan producto de un ataque informático, como lo conocemos hoy, un ransomware, que te pueden encriptar los datos y hacerlos públicos, sino que muchas veces la filtración de datos se realiza justamente porque alguien que no tenía permisos accedió, o alguien que tenía permisos no asumió la responsabilidad como correspondía e hizo un uso indebido de esa información.
Por lo tanto, la gestión de estos datos requieren de un montón de variables y uno tiene que estar muy atento también a quién le da el permiso de gestionar y utilizar esos datos. Más allá de eso, una vez que el dato ya está y ya tenemos quiénes van a ser los gestores, o sea, ya tenemos el gobernante de datos, que es la autoridad principal sobre los datos de la organización, y la segunda capa, que sería quienes tienen acceso a poder gestionar esos datos. Ahí vamos con el segundo punto, que es la protección de esa información. Para mí es uno de los pilares, trabajando en sistemas principales dentro de mi área, dentro de la informática en salud, en la gestión de datos, ya que es la responsabilidad específica que tiene un área de sistemas en la protección y el resguardo de esa información. ¿Cómo protegemos esta información? Bien, primero, por supuesto, manteniendo la infraestructura y la disponibilidad de ese dato en la parte de infraestructura física y teniendo, bueno, métodos de resguardo como un backup con políticas correctas, se ha realizado de forma correcta, una infraestructura en la nube. Lo que hablamos hoy, uno de los casos más resonantes en la prensa y que se está viendo con instituciones públicas y de salud, que es el ransomware. Hay muchísimos casos que por diferentes fallas, generalmente el ransomware termina atacando más por una falla del usuario final de ese dato, de esa persona que tiene permisos, de nuevo, el que tiene gestión de esta información. Entonces, bueno, una de nuestras tareas como gestores de estos datos en la protección es mantener la infraestructura correcta y también mantener una política de backup, trabajar en la nube y tratar de tener infraestructura en la nube también disponible para que ese dato se encuentre protegido y se encuentre disponible. Es importantísimo, eso viene ahora a la mano del tercer punto, es importantísimo hablar también de la disponibilidad de ese dato. El tercer pilar, que es mantener el dato, habla de mantenerlo en la integridad. De nuevo, un pilar va de la mano del otro. O sea, cuando hablamos de la integridad del dato, estamos hablando que si el dato está protegido, si el dato está cuidado, tenemos también que tener un trato íntegro de ese dato que manejamos, que sea un dato fiable, que sea un dato que esté actualizado. De la mano va lo que se llama la salud del dato. Esto habla de que es importante también que los datos estén actualizados, que sean verificados. Nosotros nos pasa, por ejemplo, que puede venir un paciente, se da de alta en la historia clínica, él te expresa que tiene cierta obra social y quizá cuando se hace una atención la obra social cambió porque él justo hizo un cambio de obra social. Entonces, muchas veces, si el dato, la salud del dato no está correcta, no es un dato actualizable, no es un dato fiable, te puede impactar, por ejemplo, a nosotros en el sector público nos puede afectar en lo que nosotros llamamos el recupero de costo. Que cuando el hospital le hace el recupero de costo a una obra social, si el dato ese no está actualizado, probablemente termine en un fracaso de ese recupero de costo y le genera un perjuicio a la institución. Entonces ya estamos viendo que como la gobernanza de datos no solo afecta o protege el dato en salud para el paciente, sino también para la institución que gobierna ese dato. Y no solo aplica en una cuestión técnica, una cuestión administrativa, sino también que puede afectar a la economía de un hospital. Y como vengo hablando que un pilar tiene que ver mucho con el que le sigue, el pilar que sigue con esto es la utilización del dato. La utilización del dato es un punto muy grande. Habla mucho de cómo uno tiene que velar
por la intimidad de ese dato, tiene que cuidar mucho cómo uno utiliza el dato, dónde, cuando uno copia un dato personal, por ejemplo, una historia clínica, y lo pega quizá en un documento. Pero también la utilización del dato eh, se utiliza mucho la utilización del dato se usa mucho para realizar estadísticas y para lo que llamamos el Big Data. El Big Data, obviamente, es toda esta gestión de un montón de información que tenemos nosotros en una historia clínica bastante grande, teniendo en cuenta que hoy les hablaba de la ley del derecho del paciente. Nosotros tenemos la obligación, como efectores de salud, de resguardar por 10 años toda la información de los pacientes, todas las historias clínicas que tenemos. Eso nos genera una base de datos de salud muy grande, de la cual eh, tenemos la ventaja de que podemos usarla para hacer estadísticas que nos generan muchísimo valor agregado para la utilización dentro de la salud pública y en el hospital. Pero también, bueno, tenemos mucha responsabilidad sobre cómo se utiliza esa información, cómo se cuida esa información y cómo obviamente se cuida la veracidad y la intimidad de esa información. La utilización para la estadística obviamente no solo afecta a la organización que tiene uso de esa información, sino también en nuestro caso ayuda a otras entidades como el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud obviamente todas las estadísticas de los hospitales públicos los utiliza para una mejora en el acceso a la salud, para promover una equidad en la salud. Y creo que va camino a poder también lograr una cobertura universal sanitaria. Sería lo ideal, obviamente, ¿no? Estamos hablando de todo lo que se viene, de lo que es receta electrónica, de lo que puede llegar a ser una historia clínica universal. Hace poquito en la provincia de Buenos Aires se presentó la historia clínica bonaerense. Eh, Hace poco también, fue fin del año pasado, el ministerio también empezó a trabajar con lo que se llama el bus de interoperabilidad. Muchos lo habrán escuchado nombrar, gente que trabaja en salud, que nos permite obviamente ese bus, por ejemplo, gestionar la información de las coberturas de los pacientes. Nosotros lo integramos dentro de nuestra historia clínica y nos permitió trabajar de nuevo con, con la integridad del dato en una forma más fiable, porque obviamente al traerte automáticamente la afiliación que tiene ese paciente, nos permite que nuestra base de datos obviamente esté actualizada y gestionar los datos de una forma más eficiente. ¿Cómo trabajamos un poquito? Bueno, me queda otro punto dentro de esto, que es el fin de vida del dato, o sea, cómo termina el ciclo de vida de un dato, que no es un detalle menor, como hablábamos hoy, de lo que era el cuidado de la información, el backup, cómo uno lo resguarda, cómo la ley protege, los años que uno lo tiene que guardar. Pero ¿qué pasa cuando también eh, ese dato deja de tener que ser guardado y uno tiene que darle el fin de vida a ese ciclo y tiene que eliminarlo o tiene que este, sacarlo de su base de datos o resguardarlo en un medio? Bueno, también es muy importante tener un manual de procedimientos de cómo se le da el fin de vida a ese dato, cómo se elimina, a dónde va, si se hace un resguardo adicional, si se puede contactar al dueño de ese dato, poder ofrecerle a esa persona qué quiere hacer con esa información, si prefiere que en vez de eliminarse se le haga llegar. Bueno, todo ese manual de procedimientos nosotros lo tenemos escrito y obviamente la idea es, ante cada situación de eliminación de información, poder cumplir todo ese proceso. Bien,
Paso a contarles un poco la experiencia que nosotros tuvimos con la gobernanza de datos dentro del Hospital El Cruce. Yo llego al hospital hace 3 años. Eh, Fue un desafío, obviamente, poder hacerme cargo de un área tan neurálgica como es sistemas dentro de un hospital que nació informatizado, un hospital que tiene estandarizada la informatización de punta a punta. La informática en este hospital es transversal, o sea que cada área, tanto administrativa y asistencial, eh, tiene sistemas o tiene o trabaja con la historia clínica que depende de nosotros. Entonces, bueno, lo primero que tomé conciencia fue cuáles eran las obligaciones que yo tenía como gobernante de datos sobre eh, la utilización. Y una de las cosas que encontré fue, eh, bueno, que había cierta obsolencia en algunos equipamientos, que teníamos una historia clínica que ya venía, que databa hace muchos años. Entonces empezamos lo que llamo una transformación digital del hospital, que fue la charla que yo tuve la oportunidad de dar el año pasado en las jornadas, que les conté cómo fue la transformación digital en todo este proceso. Obviamente esta transformación continuó en el hospital. En informática la transformación es algo continuo. Si uno se queda, obviamente volvemos a lo que hablamos recién. Eh, si en una transformación vos te quedas en el tiempo, te expones a que la seguridad y la seguridad de esa información y la disponibilidad de esa información se pongan en riesgo. Por lo tanto, bueno, tomamos medidas en lo que es infraestructura física e infraestructura lógica. Eh, Empezamos con la actualización de nuestros servidores. Estamos trabajando actualmente en la implementación de nuevos firewalls para, para cuidar, obviamente, también de ataques externos sobre nuestros servidores, nuestra información. Llevamos toda nuestra infraestructura, o una gran parte por lo menos de la información y de la infraestructura, a la nube. Esto fue un logro bastante grande de la gestión. Eh, Poder tener una redundancia en la nube en caso de que tengas un riesgo para la información o una caída local de infraestructura. Esto nos permite no solo el cuidado de la información, sino también un punto importantísimo, que es la disponibilidad de esa información, tanto para el médico como para cuando el paciente llega. Yo me acuerdo hace muchos años, esto, bueno, eh, con los años ya se ve cada vez menos, pero antes era muy común llegar a una clínica o a cualquier lugar en el cual uno se iba a atender por cualquier cosa y te decían, no, pasa que estamos sin sistema. Para mí eso en salud es una aberración, es una locura, y más en un hospital de alta complejidad en el cual los tiempos corren muchísimo y que un médico no pueda saber si hay una habitación libre o un quirófano disponible, o que si la caja del quirófano no puede chequear qué instrumental tiene. A veces minutos pueden ser bastante complicados para, para una institución como la nuestra. Entonces yo me tomo muy en serio de que la disponibilidad y que los tiempos sean los correctos. Entonces, bueno, nuevamente, trabajamos mucho en el cuidado y la disponibilidad de esta información. Obviamente, desde nuestro lado, tratando de evitar las fallas físicas, los agujeros de seguridad, eh, llevando infraestructura, teniendo redundancia de la información. Eh, y logramos hasta ahora, yo estoy muy conforme con las políticas de seguridad que tenemos sobre la información y sobre la estructura que hemos logrado. Obviamente contamos con un gran apoyo de la dirección del hospital sabemos mucho que todos son costos, que son fondos públicos, y muchas veces cuesta bastante también concientizar tanto a los médicos como a la gente administrativa sobre la importancia que tienen muchas cosas lógicas que no se ven. A veces eh, no se ve el tema de la compra de un antivirus o de un firewall o de un equipo, o de la actualización o de una licencia.
son cosas que quizá el paciente nunca las va a ver, que están siempre detrás de cámara, pero que son transversales y son importantísimos para la utilización correcta de la información, para proteger la información y para que cuando un médico quiera atender o cuando un paciente se viene a atender, la información esté disponible eh, y los tiempos sean los correctos para la atención. Así que nosotros trabajamos muchísimo desde el área de sistemas para poder justamente realizar una gobernanza de datos en salud correcta. Tratamos de en la red siempre colaborar con los colegas y con el resto de los hospitales en lo que es conocimiento, en lo que es infraestructura, en lo que es los manuales de procedimiento. Y trabajamos mucho también en la capacitación, tanto del personal nuestro de sistemas, justamente por el tema de los roles, de la gestión de roles, y también trabajamos mucho en la capacitación del personal del hospital eh, para también realizar una correcta gobernanza de datos propios, porque por supuesto nosotros velamos mucho por la seguridad interna del hospital, pero muchas veces puede venir una persona con una notebook de su casa, un médico se conecta mediante VPN, eh, que tiene acceso quizá a cierta información y si tiene un ataque de ransomware en su equipo o abre un link incorrecto, te puede generar, eh, sin querer, por supuesto, una falla de seguridad y atentar contra los datos de la organización. Entonces, son muchísimos procesos, la educación, el compromiso de llevar esto y de explicarlo y de que lo entiendan y de que se lo tomen en serio también es un desafío para nosotros, pero lo tenemos dentro de la gestión y para nosotros, sinceramente, hoy es un orgullo mostrar cómo realizamos una gobernanza correcta de datos en el hospital, cómo llevamos la seguridad también como bandera para poder también seguir siendo un hospital modelo informatizado de alta complejidad y generar las sensaciones de orgullo que tenemos todos los trabajadores del Hospital de Cruces.